Muy buenas tardes, amigos, amigas. Buenas tardes, Camilo. Hola, Alejandra. Bueno, les damos hoy día la bienvenida al capítulo 5 de Arte más Memoria. Este capítulo lleva por nombre Homenajes Artísticos, el recuerdo desde la creación. Conversaremos hoy día acerca de cómo el ejercicio de realizar un homenaje hace que el arte se transforme en una herramienta, es decir, como una creación artística, una obra, son un recurso narrativo y a la vez un reconocimiento en el sentido de volver al presente a un ser que ya no está. A lo largo de la historia del museo hemos presenciado muchos actos de homenaje, la mayoría de ellos muy conmovedores. En este programa queremos relevar 3 de ellos, precisamente porque son creaciones artísticas únicas. Bueno, vamos a saludar a nuestros invitados. Belén Espinosa Peña, directora e intérprete de la obra Buto Jorge Peñajén, Las últimas horas del maestro. A Felipe Sandoval Cuevas, músico y director de la compañía musical Alameda Memoria, autor de la cantata Por Clotario Blest, y a Ismael Odó Méndez, músico, compositor, integrante de Quilapayún, del colectivo Cantata Rock, entre otros, y creador e intérprete de Willy Odó, El exilio en la voz. Hola, hola. Le damos la bienvenida y los saludamos a todos y a todas. Queremos saludar, bueno, vamos a comenzar con Belén, le queremos saludar a María Belén Espinosa, tal como dijo Camilo. Hola. Hola Belén, directora e intérprete de esta obra que es un unipersonal de Buto llamado Jorge Peñajén, Las últimas horas del maestro. Esta es una creación que plasma el último mes de vida de su abuelo, el maestro, docente y director de orquesta Jorge Peñajén, quien fue asesinado por la Caravana de la Muerte en octubre de 1973. Les invitamos a ver un videíto de la obra y seguimos conversando. Querida Nela e hijos, siempre tuve el sentimiento premonitorio que mi vida terminaría a los 45 años. Siempre pasó por mi mente esa idea. Presiento que mi fin está próximo, que mi fin material no tardará en llegar. He querido, por tanto, escribirles este póstumo mensaje, lo cual creo que me aliviará y me permitirá afrontar con entereza la dura prueba. Hoy he tenido información del fusilamiento de algunos compañeros que no han hecho en su vida otro daño que luchar por sus ideales. Sabemos y sé que muchos de nosotros estamos marcados y sentenciados por el delito de amar a la humanidad, al hombre histórico, a través de la construcción de un nuevo orden, de real libertad, igualdad y justicia social. Pienso que, si me cogen, mi escapatoria de la muerte física sería solo un milagro. Bueno, Belén, después de ver este extracto, ¿no? Para que nuestro público se haga una idea del trabajo, me gustaría empezar con una pregunta que en el caso de la figura de Jorge Peñajén está el creador, ¿no es cierto?, el maestro, el impulsor de las orquestas juveniles. Sin embargo, tú lees te basas en una carta en tu puesta en escena. En este sentido,
la creación Jorge Peñagén, Las últimas horas del maestro, ¿parte de un homenaje al músico o al abuelo? Qué buena pregunta, nunca me la habían hecho. Un homenaje a los dos, la verdad, a los dos, porque en la obra misma, si uno la ve, es al músico. Pero yo para llegar a lo que llegué me basé bastante en el abuelo. La investigación, digamos, para llegar a lo que finalmente fue, que es solo la muerte, las últimas horas, el último mes de su vida, la investigación que partió varios años antes. Si yo estrené en el 2016, partí por lo menos unos 4 años antes investigando para eso. Antes venía de antes, pero específicamente por lo menos 4 años. Me basé harto como en la persona, digamos, en el abuelo, en el padre. Pero después obviamente hay que ir acotando, hay que ir como pasando por el embudo hasta que llegué simplemente a la muerte del músico. Pero en principio era mucho también como de lo íntimo. En un principio, en las primeras investigaciones hace años, la obra yo la tenía pensada hacer con un elenco, no sola. Y iba a ser no debuto solamente, sino que en ese momento iba a tener también hartos elementos del mismo corporal dramático, un poco del trabajo de Tian de Cruz. Estaba bien pegada en ese tiempo con todo ese trabajo del mismo drama. Y había una escena, de hecho, que era muy interior, digamos, muy de la familia, que era la melodía de la alegría de los hombres, ¿ya? Pero tocada en guitarra acústica. Entonces era una imagen muy de madera, y era porque a él le gustaba, él hacía un barquito de madera, él trabajaba a veces en su casa en madera, de hecho él hizo un violín y todo, y ese barquito ya lamentablemente desapareció, como muchas cosas de él. Pero había muchas escenas en el fondo que eran cosas muy íntimas que el resto de la gente no sabe. Y claro, a veces yo he pensado, pucha, cosas como esas quizás sería bueno haberlas rescatado para dar a conocer como algo más íntimo de él. Pero la verdad es que siempre lo estoy homenajeando esas cosas. En algún momento esas cosas igual se van a dar. Ahora mismo ya conté eso, por ejemplo. Pero esas cosas yo fui limpiando, puliendo, acotando hasta finalmente llegar únicamente a su muerte. Porque tampoco uno puede abarcar tanto. En un principio la obra era desde que él era chico, también con cosas que yo he ido recopilando, que me han contado, que cuando él era chiquitito jugaba, que era director de orquesta, con los palillos de tejer de su mamá, con los peluches, no sé, con juguetes. Entonces también había tanta información toda mi vida, tanto material, tanto imaginario, que claro, yo decía, podría ser una obra que partiera de cuando era chico y pasaba esto y esto y esto, pero sería una obra como de 3, 4 horas. Entonces al final me enfoqué más como en algo que la gente ya, Jorge Peña, ¿quién es? El músico, ya, la muerte de él, algo más concreto, un poquito más específico, que es como, y por eso también la carta, eso sí quise mantenerlo, porque ahí es como lo que da el inicio al viaje de la obra, que es cuando él es tomado preso, y de ahí en adelante empieza su último mes de vida. Y en esta lógica como de tener o sea, tomar una decisión de un unipersonal, donde tú al final asumes todos los roles, diriges, interpretas. ¿Tú sientes que al final hay una mayor cercanía con la figura de tu abuelo? ¿Cómo ves eso? ¿Se generó finalmente, después ya cuando ya tienes la obra y la armaste y todo, ¿hay una cercanía diferente? Sí, totalmente. Sí, de hecho, antes de que yo la escribiera en colectivo, digamos, con un elenco que yo me imaginé, yo pensé, mira, tal persona podría ser tal podría ser pensé en un amigo que es bien frentón, que para que lo hiciera él, pero antes de eso, igual yo ya había hecho una vez, en un 16 de octubre, que es cuando siempre se lo homenajea, no me acuerdo en qué año, hicimos un homenaje a él en el Chincohue, ¿ya? El Centro Cultural de Peñalolén. Sí.
Y ahí yo hice un unipersonal en homenaje a él, pero era ni la sombra de lo que es esto, era súper abstracto, yo me colgaba de una tela, yo estaba vestida de blanco, como que yo en el fondo representaba a la música, era algo muy abstracto, pero a partir de ahí nació la idea de hacer esto. Entonces se podría decir que la primera inspiración sí era yo sola, y después cuando empecé a crearlo pensé en un elenco grande. Pero después, y lo postulé, de hecho, una vez con el elenco grande, lo postulé a un proyecto de creación que no salió, y después seguí trabajando sola, y ahí como que volví, seguí investigando, puliendo, y ahí volví como a la esencia que era sola. Y ahí me di cuenta, y ahí me pasó lo que dices tú, porque realmente tenía que ser yo la que lo interpretara, y no un hombre, aunque se pareciera físicamente, tenía que ser yo la que se vistiera, se peinara, se maquillara, y porque es una cosa que llegó a ser mucho más transversal, un tema de sangre, ¿cachai? Un tema de que tenía que ser yo, como que lo sentí. De hecho, esto no lo cuento siempre, pero hoy día yo siempre pensé que tiene mucho sentido, porque yo creo mucho en eso, a veces, o sea, lo he contado, pero a veces me han quedado mirando como raro, y otras personas, oh, wow, resuenan mucho con esto, que yo conozco una amiga que ella tiene un don muy maravilloso, que ella es de estas personas que se conecta y que te toma las manos y puede lograr ver si hay personas que te acompañan, a veces va a visitar personas que están enfermas para ver en qué estado están, digamos, de dejar este plano o no. Y una vez ella, la única vez que yo me fui a ver con ella, estaba yo justo en el proceso de creación de mi obra, y ella no conocía la historia de mi abuelo, y dentro de 3 personas que vio que estaban conmigo, una de esas me dijo, mira, veo un señor muy elegante, que está con el pelo engominado, está vestido de negro, y se toca el pecho, parece que este señor, y como que de a poquito ella empezó como a ver más claramente, yo la miraba y no podía creerlo, y me decía, este señor se toca el pecho, me dijo, este señor lo asesinaron. Y yo ahí quedé, pero no podía creerlo porque ella no conocía su historia. Y yo no le dije nada, me quedé callada para ver qué más me decía, y de a poco ella empezó a mover las manos, me decía, este señor está como cantando, está como tocando una trompeta, y hacía un gesto con las manos, está tocando una trompeta. Y yo ahí como que dije, pucha, música, sí, pero trompeta... Y de a poco empezó a definir su movimiento de manos ella mientras hablaba, y me dijo, no, él está dirigiendo una orquesta. Entonces fue realmente increíble, y me dijo, sí, él te acompaña, él está contigo, y yo realmente me acuerdo y es como, sí, po, claro que está conmigo, y desde ese momento como que nunca más me he sentido sola, fue muy maravilloso realmente. Entonces, y fue justo en el proceso de creación de la obra, entonces yo de hecho le pregunté, le dije, tú puedes preguntarle qué opina él de lo que estoy haciendo, si es que voy por buen camino, si es que me puede dar alguna señal. Y ella me dijo, sí, dale nomás, me dijo, él va a estar en primera fila sentado mirando para cuando la estrene. Sigue nomás, dale, va súper bien. Ay, tremenda historia esa, o sea, Bonito. el nivel de conexión ya era completa. Sí, no, y tengo fotos de él por todos lados, o sea, está presente en todos lados, siempre, todo el tiempo. Qué bonito, Belén. Muchas gracias por compartirlo. Gracias, Belén, increíble la historia. Oye, les recordamos que Arte Más Memoria es un programa que está en vivo y en directo, es decir, que tiene estas cosas del directo, si en algún momento, sobre todo yo vivo en el centro, se puede meter una moto, una micro, un martillazo de algún vecino, y que es un programa del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, y se emite por el Facebook Live del Museo de la Memoria, y también por la plataforma Conectados con la Memoria, una nueva plataforma del museo que se ha creado especialmente en este contexto de pandemia. Les recordamos que estamos conversando acerca de los homenajes artísticos, el recuerdo de la creación, con la directora de danza Belén Espinosa, que acabamos de escuchar, con el director de la cantata Clotario Blest, Felipe Sandoval, con el cual vamos a conversar en breve momento, y con el músico Ismael Odó, quien creó una obra sobre Willy, su padre, y con quien también conversaremos. Bueno, aprovechamos entonces de saludar a Felipe. ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien.
Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por haber aceptado. Bueno, Felipe es músico, director de la agrupación musical Alameda Memoria y autor de la cantata por Clotario Blest, que se estrenó en el museo. Tengo entendido, el estreno fue en el museo, ¿no? Si mal no Sí, recuerdo. así es. El 2017 se El estrenó. 2017, exacto. Bueno, antes de empezar nuestra conversación, quiero invitarles a ver un pequeño video de lo que fue esa presentación, ese estreno en el museo. Año 55. Sube el costo de la vida, pero hay que protestar. Los bolsillos no dan más, ya la mecha está encendida. Año 55. Sube el costo de la vida y comunica la central. ¡Aperarse, compañeros! El paro será total. Por la Alameda te vi marchar, Cantando un paso lento, por la Alameda te vi marchar, sin rendirte jamás. por el paraíso los vi marchar, De Cabacero al puerto, por el paraíso los vi marchar. José. No contaban con un pueblo tan organizado. 9 de 10 trabajos están paralizados, acomodados, acostumbrados a subestimar. Enfrentaremos trucos y artimañas. Jugaron sucio en la historia sus batallas, mientras nosotros no tenemos nada, nada hemos de perder, nada hemos de perder más que la vida. Nada hemos de perder, solamente el vida. El presidente Ibáñez lo sabe y amenaza su arremetida. Qué increíbles recuerdos. Sí. Oye, Felipe, después de ver estas imágenes, bueno, nosotros entendemos que la cantata está inspirada en el libro de crónicas Clotario Blest y la lucha obrera de Patricia Matu. Nos gustaría saber cómo se produce a través de la lectura de un libro el proceso creativo de una cantata, pensando en que Clotario Blest es una figura emblemática, gran dirigente sindical, histórico dirigente de la clase trabajadora y defensor incansable de los derechos humanos. Entonces, ¿cómo es ese proceso de crear una creación musical a partir de la lectura de un libro? Ya. Concretamente, el inicio de ese proyecto fue muy fortuito, como son muchas cosas, de cómo llego yo a ese libro, porque para contextualizar, yo nací en 1990, que es el mismo año que Clotario Blest murió, de manera que cronológicamente no tuve ninguna chance de tener algún tipo de contacto con él, más que lo presente que ha estado él siempre en la memoria colectiva y en la memoria popular. Entonces, era una persona tan presente que siempre estuvo ahí la idea rondando de que Clotario Blest fue alguien muy significativo para muchas personas. De manera que cuando vi este libro en una librería, sin pensarlo mucho lo compré y me encantó la historia que ahí estaba. Que esta historia resumía 5 crónicas, o sea, resumía a través de 5 crónicas hitos muy importantes dentro de la vida de Clotario Blest. Por poner otro antecedente, Clotario vivió cerca de un siglo, de manera que atravesar con su vida el siglo XX chileno es enfrentarse a una cantidad inmensa de pelafustanes que pasaron por el gobierno de nuestro país, algunos democráticamente y otros no. Entonces, era una cantidad tan grande de historias acumuladas a través de la vida de una sola persona, que contrastando este libro de Patricia Matus de la Parra con, por ejemplo, Antihistoria de un luchador de Mónica Echeverría, que es quizás la biografía más completa, es la biografía más completa que se ha hecho de Clotario Blest, llega un punto en que uno tiene que tomar decisiones editoriales respecto de la obra que uno quiere crear, pensando en que es una vida tan extraordinaria, tan inabarcable, que a partir de las evidencias que fueron dejadas por esta persona a lo largo de su vida y que fueron recogidas a través de distintos libros, había que tomar una decisión, y en ese momento, por cercanía y por la estructura según la cual estaba hecho el libro de Patricia Matus de la Parra, que ya tenía 5 crónicas que tenían
que no tenían una estructura dramática, pero uno sí podía crear una estructura dramática a través de ellas, es que pensé que era apropiado casarme con esa versión y contrastarla también con otras versiones que habían en base a Clotario Blest, pero me parecía que era una guía que orientaba bastante bien el proceso creativo por los hechos que estaban narrando. Eran hechos muy potentes y que iban en ascenso. Por lo tanto, este libro graficaba, sin intentar serlo, que la vida de Clotario Blest fue muy parecida a una tragedia griega en su estructura. Por lo tanto, fue la estructura que intenté desarrollar para contar esta historia, y el resultado me dejó muy satisfecho porque creo que la hipótesis inicial se cumplía una vez que estaba el elemento en bruto a través de la escritura y el elemento final. Y vale aportar también que Patricia Matus de la Parra, yo la contacté cuando tuve esta idea y ella fue muy dispuesta también a aportar antecedentes, a aportar recursos para la construcción de esta obra, y en la producción ejecutiva de la misma fue un aporte súper grande, así como también en la gestión comunicacional. Entonces, teniendo a la autora ahí del libro, también era muy fácil aclarar dudas, acceder a fuentes. Entonces, fue todo un proceso que permitió trabajar de mejor manera, trabajar de manera más fluida y trabajar de manera lo más informada posible. ¿Con Patricia se conocieron ahí en ese proceso? Sí, yo la contraté, o sea, la contacté al momento de... No, yo la contacté y compartimos un café ahí en el Paseo Bulnes, al momento en que se me ocurrió esta idea de crear esta obra musical, y ella enganchó el tiro. Oye, Felipe, y ¿cómo crees tú que se inscribe entonces esta obra, pensando en que tenemos una tradición de cantatas como la de Santa María de Iquique, de Luis Sadvik con Quilapayún, ¿no? La cantata de los derechos humanos de Alejandro Guarelo y el grupo Ortiga? ¿Cómo ves tú que se inscribe esta cantata? Esta cantata, por supuesto, que toma como referencia a la cantata Santa María de Iquique, que también es una narración de tragedia, y es porque la cantata Santa María de Iquique es un ejemplo paradigmático de qué es lo que se puede lograr contar y de qué manera explota el límite la sensibilidad de la persona que la escucha, de manera que se entiende que una historia como tal sea contada a través de las herramientas musicales, ya que explota al máximo las posibilidades de nuestro sistema tonal, de los ritmos para comunicar. En el fondo, lo que tomo como premisa también de la cantata Santa María de Iquique es que la música y la música acompañada por relatos son herramientas muy poderosas para comunicar, y no solamente comunicar desde la formalidad, sino comunicar también desde emociones muy profundas que la música y las artes son capaces de transmitir. Entonces, es inevitable redundar en el paradigma de la cantata Santa María de Iquique, pero es a partir de ese trabajo que con Alameda Memoria elaboramos una exploración, porque la cantata por Clotario Blest es el primero de, espero, varios trabajos más donde podamos hablar de historia a partir de la música, pero seguir explotando al máximo las posibilidades que tanto nosotros como muchos otros autores han hecho respecto de las cantatas populares en Chile. Bueno, gracias, Felipe. Acabamos de conversar entonces con Felipe Sandoval, director de la cantata por Clotario Blest, y estamos en el programa Arte Más Memoria, recordarles eso. Queremos ahora saludar y dar la bienvenida a Ismael Odó, músico franco-chileno de Quilapayún, colectivo Cantata Rock, Tiki Clip, quien también tiene una carrera como solista, y bueno, y es hijo del histórico Willy Odó y de la coreógrafa y bailarina Rayán Méndez. Entonces queremos saludar a Ismael. Hola Ismael, ¿cómo estás? Hola Ale, hola Camilo. Hola Isma. Hola chiquillos, hola Felipe, hola Belén, hola Angel, hola a todos. Vamos a iniciar la conversación viendo un pequeño videíto de un fragmento de la obra Willy Odó, El exilio en la voz, y de ahí conversamos. Ok. El exilio son muchas cosas positivas, pero también muchas preguntas, mucha incertidumbre respecto al futuro. Se instalan muchas cosas en uno que no terminan de responderse, creo que nunca, incluso a pesar del regreso.
Es muy probable que yo no les estaría hablando de memoria si a mi padre no lo hubieran asesinado hace casi 30 años. A falta de justicia sobre los incontables casos de asesinatos o desapariciones, ¿qué es lo que puedes hacer? Es recordar. Y además de recordar, contar y compartir esta experiencia. Qué emocionante ver las imágenes, ¿no? Uno como que vuelve a recordar todo lo que significó ese trabajo. Yo te quería preguntar, Ismael, porque Willy do el exilio en la voz tenía esta característica, ¿no? Que se construía a partir de objetos, de cartas, habían, bueno, música con radio, árboles, había una maqueta, una escenografía que te hacía ir a un lugar, ¿no? A fotografías también. Pero además el espectador se entraba en la obra y estabas incluso tú ahí. Entonces, quería preguntarte ¿de dónde parte esta opción dramatúrgica? O sea, no solamente contar a través de la música, que es el medio de expresión que uno podría decir que es más cómodo, ¿no? Sino que a través de toda esta cantidad de archivos, objetos, ¿de dónde parte esta opción? Son como... Creo que siempre yo había soñado con mezclar distintas artes para contar una historia. Como siempre ese ha sido como una especie como de sueño que he perseguido. Creo que tú decías, me siento más cómodo en la música. Quizás tú lo veas así desde afuera, pero yo siento que en este formato me siento súper cómodo pudiendo contar, cantar, mostrar, dirigir la atención hacia un lugar, ocupar las dinámicas que el diálogo también permite y el movimiento también. Entonces eso siempre creo que así como a nivel formal, como primer ejercicio más completo y con un contenido sólido, histórico y contundente, es un buen resultado en términos formales, digo, como para mí, ¿cierto? De sentir que hemos logrado algo con el equipo. Y ya en términos más de contenido, lo dice un poco el video, siempre como que la falta de justicia en el fondo es la memoria la que opera como una especie como de suple o de soporte para precisamente establecer a través de un relato el poder compartir un mensaje que llegue a la máxima cantidad de gente que pueda impregnarse ese mensaje y tener aspiraciones de justicia para el futuro, al menos, ¿no? Como es un poco, es el propósito, a partir del cual como que me movilizó para hacer esta obra. Nunca se supo exactamente qué es lo que había pasado con la muerte de mi padre y eso me movilizó en escribir un inicio de documental que jamás encontró los fondos, como decía la Belén, ¿no? Y eso quizás dije, quizás no es por ahí, no es por un lado documental, tengo que quizás poner en acción todos estos objetos que están y que mi madre, Raya Méndez, no quiso votar cuando mi padre murió y cuando ella estaba falleciendo, había muchas decisiones que tomar rápidamente para ver qué se conservaba de todo lo que seguía teniendo, y yo decidí quedarme con todas las fotos, con las cartas, con maletas completas de cartas de la época del exilio, diapositivas, que en el fondo es pura basura, es como no sirve de nada en términos concretos, pero para mí siempre fue imposible votar eso, y yo siempre sentí que eso en algún momento me iba a servir para algo, y para
transmitirle la historia a mis hijos, a mi familia, compartirla con la gente, decir, bueno, esto fue lo que pasó, hacer una puesta en perspectiva. En el fondo, era un poco eso también el propósito de la obra. Bueno, les recordamos que estamos en Arte más Memoria, hablando con Ismael Odó, Felipe Sandoval, Belén Espinosa. Estaba revisando aquí el Facebook, están mandando saludos desde la Florida, Licanray, Santiago Centro, Coulomb, desde Málaga, en España. Y mandan saludos también aquí, hay una persona, Jorge Alberto Martínez Flores, que le manda un gran abrazo a Ismael Odó. Ismael, que estábamos diciendo delante que la música era su medio natural, también trabajó en el Teatro del Silencio durante un tiempo, así que también tiene experiencia y en el teatro. Trabajaste en otro teatro, ¿no? Das clases incluso, tengo entendido, en una escuela de teatro. Claro, o sea, yo fui alumno de la Escuela Internacional del Gesto y la Imagen, La Mancha, Claro. y en la cual desde hace 3 años ya estoy dando clases de música, pero vamos. Creo que hay una relación ahí con... Absolutamente, una relación bien fuerte en el sentido dinámico que tiene la música en ese tipo de formaciones más físicas y gestual del teatro. Lo otro que estaba pensando aquí viendo a les tres invitades, es que hay una relación que no es querida, pero de un lado Belén, que es nieta del maestro Jorge Peñagén, bueno, que es el impulsor y creador, es súper importante decirlo, de las orquestas juveniles a nivel internacional. Es respetado, o sea, hoy en día hay muchas orquestas juveniles a lo largo de todo el mundo que están inspiradas en el trabajo del maestro. Felipe, que trabajó, que es músico también y que ha decidido trabajar este formato de cantata. Ismael, que hace parte de Quilapayún, que bueno, todos conocen la cantata Santa María de Iquique. Y eso, hay vasos comunicantes entre los tres invitados que la verdad no fueron buscados. No, fue absolutamente casual, pero es una bonita conexión, ¿no? Muy bonito, sí. Oye, Isma, me quería entrar en un plano, bueno, estamos en un plano personal, pero aún más personal si se quiere. Tomando en cuenta la intimidad de esta creación, porque uno se siente, la verdad, dentro de tu vida. Tú invitas, uno no está mirando, no está el espectador de frente a un escenario, uno está dentro de la obra. Sí. Entonces, tomando en cuenta esta intimidad, ¿hay una idea con esta obra de cerrar un ciclo con el Willy, con la obra Willy Odó, El exilio en la voz, o por el contrario una obra abierta que deja el homenaje abierto para nuevas interpretaciones? Sí, no, o sea, sí, para mí era una pregunta pendiente, ¿no? Que yo tenía conmigo mismo y que era un trabajo que yo necesitaba hacer respecto como de un rescate de una memoria, el rescate de su voz en los cassettes del exilio que recuperé gracias a mi tía Verónica, que conservó todo ese material y esa comunicación durante el exilio. En el fondo no solamente hablo de mi padre, sino que también hablo de mi propia experiencia, de lo que yo fui observando de niño y cómo fui creciendo y evolucionando en Colombia, en el exilio de mis viejos, pero yo también como hijo de la République Française issu de la inmigración, como parte de la inmigración francesa, como tantos otros niños jóvenes hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, como es esa experiencia la que quería contar y esa voz, como esa real como canalización en el fondo, y todos esos, digamos, aspectos desde cotidiano hasta súper existencialista que están transcritos en las cartas, tanto como los cassettes y en la voz, donde uno de alguna manera se confiesa consigo mismo, sabiendo que un otro en un mes o en algunas semanas o en 2 meses, cuando reciba el cassette, lo escuche y se concentre en escucharlo, tome notas también para poder responder a todas esas preguntas o a todas esas inquietudes o simplemente emocionarse con un guitarreo espontáneo, pero de pe a pa, porque a mi papá me gustaban las zambas argentinas, los tangos, etc. Entonces también hay una especie de rescate de esa memoria musical, de sus gustos, que no tienen absolutamente nada que ver con Quila, sino que es como de un X que le gusta cantar y que toma la guitarra e interpreta a Jorge Cafrune, Los Chalchaleros, César Isela. Entonces, todo ese material
muy diverso, más una cantidad de fotografías de personaje público y personaje privado, con una intimidad familiar también, con preguntas sobre un devenir que nadie manejaba. Era lo que a mí me interesaba cerrar, como darle un término a eso, para continuar yo haciendo lo que necesitaba. Pero ¿cómo necesitaba hacerlo? Así, mezclando estas cosas. ¿Y cómo pude hacer esto? Es gracias a la complicidad de personajes como Maca Simonetti en la producción, el Álvaro Rodríguez, que fue el primero que me dio ese voto de confianza, que logró ver antes que yo mismo lo viera, lo que yo estaba intentando imaginar. Martín Erazo en la dirección, el Máximo Corbalán Pincheira en todos los dioramas, el colectivo Cucao que hizo la elaboración del Cucao, el Panto Salamanca en la iluminación, Jorge Fortuna, que hizo un trabajo de diseño y de rescate y de restauración sonora maravillosa, increíble. Y por supuesto el gran Eduardo Jiménez en toda la escenografía que pensó junto a mí como este diseño de como que imaginar una terraza familiar, o sea, siempre como, a ver aquí, porque tenía esta idea, ¿no? Yo, de decir, esto es como cada uno de nosotros anda con una especie como de móvil colgado, y ese móvil cuelgan un montón de imágenes que pertenecen al presente, al futuro, pero también al pasado, los deseos, lo que fuimos, etc. Y de repente se cruza una imagen y esa imagen te conecta con una emoción determinada y esa emoción determinada te lleva a quién fuiste o a cómo viviste las cosas y rápidamente a la lectura que hoy día les hace a eso. Así ese fenómeno de la memoria que yo quería de alguna manera provocar. Y me metí en este cuento, y la reproducción precisamente de esa imagen de los móviles la hicimos con estos árboles desde los cuales, de estas ramas, cuelgan estas imágenes, y a través de la cual el público puede entrar, y nos interesaba que el público interviniera y que se hiciera parte. Y eso también fue una articulación que terminó haciendo el Martín Erazo, o sea, como integra a la gente, cuéntales, y luego pasamos a un aspecto más de tiempo teatral, ¿no? Pero primero es como llevarlo a la instalación y que tú seas parte de esa instalación también, no como un ente, ¿cómo se llama?, inerte, sino que compenetradísimo con lo que estás, tú como el guía de este pequeño museo, ¿no? Como museo personal. Bueno, Sí. queremos recordarle a la gente que estamos hablando del tema de los homenajes artísticos como el recuerdo desde la creación, ¿no? Ese es nuestro tema del capítulo de hoy. Y ahí nos gustaría hacerle una pregunta colectiva, que ya es la tradición, ya que estamos instaurando en este programa, como dice Camilo, en este joven programa. Tenemos siempre como un ejercicio donde tratamos de conversar ya con una pregunta para las tres, que es que en los diferentes homenajes que ustedes han realizado, en lo que nosotros queremos rescatar de esta conversación, en la experiencia con el público, si nos vamos a la mirada del público, ¿creen que el arte, en este caso específico, un homenaje artístico, en los tres casos, cumple la función de hacer un traspaso de memoria a las nuevas generaciones? ¿Cómo lo ves tú, Belén, por ejemplo? Sí, de hecho, bueno, pensando en mi obra específicamente, no voy a hablar al tiro. No sé en verdad, voy a hablar de lo primero que pensé cuando me preguntaste, que es relacionado con mi abuelo, pero no es con mi obra. Que me pasó a mí algo fue muy lindo, muy mágico, hace como 10 años atrás. Yo estaba con una compañía de teatro con un grupo de unos colombianos, que era una mezcla bien loca de teatro con danza, con circo, y era con textos del canto general, ¿ya?
Y esta obra la presentamos en varias partes de Santiago, fuimos para Argentina, y hubo un momento también, al sur fuimos también, y hubo como durante un mes que fuimos a La Serena, a vivir, a quedarnos toda la compañía allá. Y un día nos tocó una función en el Teatro Municipal, que le llaman ahora, que es el Teatro del Liceo de Niñas de La Serena, que de hecho ahí se estrenó la obra de Jorge Peñagén, y fuimos a presentar esta obra ahí, pero en la cancha del Liceo de Niñas, que está junto al teatro, en el patio, porque era una obra al aire libre, con andamio, y con fuego y todo. Y la vieron las niñitas más chicas del colegio, eran como de primero o kinder, no sé, chiquititas, y estaba el patio lleno de sillitas con las niñitas, y éramos muchos en el elenco, éramos hartos. Yo de hecho fui una de las últimas en llegar a la compañía, que me invitaron así, me aprendí los textos y entré, yo así muy bajo perfil, como parte de todo el grupo nomás. Y cuando termina la obra, el director, el colombiano, dice, bueno, quiero que sepan que aquí una de las actrices es la nieta de Jorge Peñagén. Una cosa que en verdad no tenía mucho que ver con esa obra, pero él lo quiso decir porque estábamos ahí, me imagino. Y las niñitas, que eran todas de primero básico, te juro que todas a coro hicieron... Se escuchó todas las voces de las niñitas y las caritas, y todas, incluso se escuchaba entre medio que algunas decían, ¡y está viva! Así como que realmente para ella Jorge Peña tiene que haber sido como así antiquísimo, como una leyenda. Pero lo conocían, o sea, le tenían súper fresco en su memoria a las niñitas, entonces conocer a la nieta y empezaron a aplaudir y me abrazaban, me daban besitos. Y fue realmente emocionante porque eran niñas tan chicas que yo nunca pensé que iban a tener una historia así tan presente. Y fue bien emocionante. Entonces yo creo que sí, de todas maneras, y con mayor razón si nosotros, pensando ya en la obra mía, o en la de Clotario Blest, o de Ismael, todos los trabajos, lo estamos haciendo justamente con ese fin. Esto que yo cuento es algo casi anecdótico, fortuito, pero que es realmente muy contundente, de todas maneras. Entonces nosotros que estamos haciendo esto con esta finalidad, y más específicamente una obra que tiene carácter de homenaje, porque pueden haber obras que no tengan ese carácter, pero que igual a una persona, como decía el Ismael con esto del móvil, que cualquier imagen que uno pueda ver en una escenografía, o un momento musical, o un texto de un momento, que a uno lo pueden llevar a ciertos momentos sin que el director incluso haya querido, eso ya está significando algo que el público específico probablemente no lo va a olvidar. Pero en el caso aún más, como en estos casos que son específicamente a propósito nuestra intención hacerlo homenaje, o sea, eso multiplicado a 1000. Y en la obra, cuando yo presento mi obra, trato siempre de hacer aparte de la obra, digamos, escénica, hacemos una exposición que la instalamos en el foyer de cada teatro donde vamos. ¿Ya? Siempre es diferente, porque siempre nos acomodamos a los espacios que hay. ¿Ya? Por ejemplo, en el estreno pusimos muchos atriles, y sobre los atriles poníamos fotos, como en semicírculo, como tipo orquesta. Una vez, no me acuerdo, en otro teatro en Recoleta, habían solo mesas, pusimos como un altar con fotos y con velas sobre la mesa, pero todo siempre para que el público lo viera antes de entrar a ver la obra, para que lea, se informe. Bueno, esta obra una vez que se presentó en Mendoza, también ahí fue más fuerte porque ahí la gente realmente no conocía nada de la historia de él, entonces leyeron primero pequeño programa informativo con la exposición, y así entonces la persona entraba también, digamos, un poco con un preámbulo a lo que va a ver, o sea, conoció la historia. Ahí se genera el traspaso, ¿no? Ahí se genera... Claro. Y para ti, Felipe, ¿cómo lo ves tú? En mi caso, creo que hay dos posibilidades que me han impactado mucho. Que esta obra originalmente fue pensada quizás para transmitir la idea de quién fue Clotario Blest a muchas personas, tanto de la generación anterior
y que vivió con Clotario Blest como para las generaciones nuevas. Y en el momento en que eso ha sucedido, ha sido muy impactante y muy diverso. Me refiero a que el primer caso es cuando gente que vivió la época alguna de las tantas épocas de Clotario Blest, ha despertado reacciones muy, muy emotivas en el público. Es muy interesante, porque se trata de que alguien que no vivió la generación ha retratado aspectos generacionales, y que si la gente ha logrado, o sea, si la gente de esas generaciones que fueron retratadas en la obra ha logrado emocionarse, es porque a mí me deja satisfecho de que el trabajo se documentó correctamente y de que logramos transmitir una emoción que no estábamos seguros de que eso iba a ser posible. Pero sí, ha despertado emociones muy grandes en las personas que han ido a ver la obra en vivo. Pero también hemos presentado la obra en contextos escolares, y también ha significado reacciones muy interesantes de estudiantes que se interesan por la figura de Clotario Blest a partir de algo que escucharon en la música, y en conversatorios que hemos tenido posteriormente a las funciones. Preguntan cosas que son muy, muy interesantes, ofrecen sus puntos de vista. Las generaciones más jóvenes son mucho más opinantes, tienen muchas menos trancas, y eso es re interesante probarlo en el momento. De manera que cuando la obra logró generar interés, creo que la obra cumple su objetivo, porque es una obra pensada para comunicar y divulgar una historia. Y entonces eso ha dado muy buen resultado, y también ha dado muy buen resultado gracias a que hay muchos espacios culturales, entre ellos el Museo de la Memoria, que tienen un trabajo de públicos extraordinario. O sea, cuando nosotros estrenamos la obra en el Museo de la Memoria, la explanada se repletó, y nosotros éramos una banda que ni siquiera existía. Era un evento totalmente nuevo, y logró congregar a gente de ambas generaciones a las que me he referido, y logró juntar a personas que tenían como única idea en común homenajear o recordar a Clotario Blest. Muchas personas que aún existen como comunidades de personas que trabajaron junto a Clotario Blest, que lo van a visitar a su tumba al cementerio constantemente. Muchas personas estuvieron ahí en ese momento, por lo tanto fue algo que creo que le da sentido a hacer música basada en homenajes y basada en memoria. Inma, ¿estás por ahí? Sí. Bueno, nosotros con el equipo tuvimos varias experiencias como de mediación con colegios, de hecho, impulsado por usted en el Museo de la Memoria, y eso, digamos que nos veían toda la obra, veían la parte de la instalación y la parte del relato, y la gente, los chicos en general, quedan pasmados, ¿no? O sea, o habían visitado el museo antes o lo iban a visitar después, pero siempre están con una emoción así y una alerta que superaba el estado al que uno va cuando uno es adolescente y que le dicen que va a ir al museo, a cualquier museo, y uno va sin mucho o gran interés. Aquí había siempre un interés bien presente y notorio, como decía Felipe, con muchas preguntas, con necesidad de saber exactamente por qué las cosas se hacían así, o por qué se vivieron de tal o cual manera. Y eso también es como, no sé, de repente hay el resultado, o sea, la satisfacción de un buen resultado creo que es saber que la gente se emociona y viaja no solamente contigo, sino que viaja porque la hiciste viajar ahí a lugares que les pertenece a ellos, o sea, a una propia memoria, o simplemente, en el caso de las nuevas generaciones, están empatizando. Y esa empatía tiene que ver con algo que quizás no han vivido nunca, pero que logran vivir a través de emociones simples, que tienen que ver con simplemente escuchar al otro y estar en el relato del otro, porque le hace sentido en su propia vida o se le hace sentido en sus propios referentes.
Y eso es lo bello, finalmente, de las artes escénicas. Como que la paleta es súper amplia y que te permite comunicar con un otro que puede incluso no hablar tu idioma y simplemente conectar contigo a través de una imagen, una nota, un acorde, ¿me entiendes? Un movimiento, un gesto, o, o, Las o emociones, finalmente. claro, y eso te conecta con tus emociones. Y eso es creo que la herramienta más poderosa que tenemos como trabajadores de las artes. Bueno, Bueno, yo estoy muy contenta del programa que hemos hecho hoy. Creo que tocamos un tema muy importante. Nosotros tenemos, ustedes saben, una programación durante el año que es bien nutrida dentro del museo, y ustedes en el fondo representan que un gesto de homenaje puede tener en el fondo todo un bagaje artístico y un bagaje creativo que de pronto acerca mucho más al público y también construye una nueva memoria, ¿no? También a partir de las miradas de cada uno de ustedes en torno a estas figuras emblemáticas. Hay varios más, los quisimos destacar a ustedes, porque eran trabajos que nos parecían súper interesantes, así que yo les quería dar las gracias, les queríamos dar las gracias por haber querido ser parte de esta conversación. Muchas gracias, Ale. Gracias, Cami, por la Muchas invitación. oigan, gracias a ustedes por haber aceptado nuestra invitación. Siguen llegando saludos desde Valencia, desde Barcelona. Les recordamos que estamos en vivo y en directo y queríamos también abrir un pequeño espacio, chiques, por si tenían algún anuncio que hacer, si están en alguna iniciativa de apoyo o haciendo conciertos online, así que tienen la pantalla abierta para poder contarnos en qué están. A ver, bueno, siempre me preguntan primero a mí, así que vamos en el mismo orden. Dale nomás, dale nomás. A ver, bueno, les paso el dato. Yo además soy profe de yoga, así que estoy dando clases de yoga los martes y jueves online. ¿Cómo se contactan contigo? Mira, me pueden contactar yo creo que lo más fácil para que memoricen es mi Facebook, que es mi nombre, María Belén Espinosa Peña, o mi Instagram, que es mariabelen.teatroyoga. Anoten. Anoten ahí. Y lo otro, bueno, que antes le comentaba aquí a los compañeros que pasó una sincronía bien bonita para el día de hoy, que además de esta invitación de hoy día, con ustedes aquí conversando, después hoy día mismo a las 4 y a las 7 de la tarde se va a proyectar un festival de artes escénicas online, que es Euro Latinoamericano, se llama Redelae, Red de Artes Escénicas Euro-Latino. Y entonces es solo de obras hechas en confinamiento, en estos días de confinamiento, y entonces ahí se va a proyectar un video de danza buto que yo hice acá en mi casa en stop motion, un video cortito de 1 minuto. Se van a presentar varias obras, entre esas va a estar esta obra mía, que la pueden ver hoy día a las 4 y a las 7. También búsquenla a través de mi Facebook y de mi Instagram, porque el otro es, o en el Instagram de Redelae, que son ahí. Maravilloso. Y van a ver obras de varios países también. Buenísimo. Chiquillos. En mi caso, bueno, la catástrofe mundial vino a interrumpir un proceso de difusión que estábamos haciendo con Alameda Memoria de un trabajo nuevo que estrenamos en noviembre, en diciembre en realidad, del año pasado, que se llama Menéndez, auge y caída del rey de la Patagonia. Una historia que, al contrario de la cantata por Clotario Blest, es una historia del anti-homenaje. Es una historia de repudio, de repulsión y de denuncia sobre... De un malo. Exactamente, sobre la figura de un terrateniente que en la Patagonia llegó a acumular más tierras que cualquier otra persona en el país, y que a través de esa acumulación obsesiva asesinó y mandó a matar al pueblo Selknam, y entre otras muchas barbaridades que cometió a finales del siglo XIX y principios del XX. Entonces estábamos promocionando esta obra, y aunque no vamos a tener conciertos en un buen tiempo más,
Sí, esa obra la pueden encontrar a través de nuestros canales digitales, ya sea YouTube, Spotify, Apple Music y todas las plataformas web donde la obra la pueden escuchar íntegramente. ¿Cómo la Y buscan? nos buscan como Alameda Memoria en cualquiera de los canales. Y ahí van a encontrar tanto esta obra nueva como también la cantata por Clotario Lest, para quienes también quieran escucharla. Las obras están completas y esperamos sus comentarios en caso de que la escuchen a través de nuestras redes sociales. Somos Alameda Memoria, en cualquier red social. Perfecto. Acuérdense, Alameda Memoria. Buen nombre. Inma. Bueno, voy a empezar como el compañero aquí, Felipe. En la catástrofe mundial interrumpió por segunda vez el lanzamiento de mi disco que tiene que ver con el proyecto Willy Godó, El exilio en la voz, que se llama Canciones con mi viejo, que es como el brazo musical que en el que retomé, digamos, este repertorio del que les hablaba, Zambas Argentina en general. De tu papi, claro. Donde canta mi papá, y grabadas en cassette para la familia, y en las cuales yo intervine, hice todo un trabajo de producción junto también con Jorge Fortuny, como les contaba, y con el Raúl Céspedes. Grabamos una primera parte en los estudios del GAM y luego mezclamos todo en Triana. Y bueno, ya han salido 2 singles. El lanzamiento está previsto para el 19 de marzo, pero ya ustedes sabrán que no pasó nada. Así que hay una fecha en noviembre que no voy a revelar, o sea, les puedo decir, es el 4 de noviembre, o sea, casi un año después de la primera fecha que me habían dado el teatro original, claro, en Escafé de las Artes. Va a ser ahí mismo. La gente que compró su entrada, que la siga conservando, si es que no se acaba el mundo. Y eso por una parte. Y por otra parte, voy a estar sacando singles de ese mismo disco, de este mismo trabajo, hasta el 4 de noviembre. Y voy a estar haciendo todo un trabajo como de previa ante eso. Pero como es un trabajo que ya tiene de 2 a 1 año, digamos, el presente nos conquista absolutamente, y con el mismo equipo, con Maca y con Martín, estamos pensando hacer una versión de la obra Willy Godó, El exilio en la voz, desde mi casa, transmitido desde mi casa, con los objetos originales, en fin, con todo un pequeño sistema técnico quizás más acotado y presentado así en vivo, online, para la gente. Hay que reescribir el guión porque quizás no se centre todo en el exilio, sino que solamente sea el puntapié para hablar de lo que hoy día estamos viviendo, que quizás incluso mucho más universal y mucho más tangible para todos nosotros, aunque la tangibilidad no nos deje tocarnos ni olernos, pero sí para nosotros es importante hacer este acercamiento. Y por último, el aviso: estoy absolutamente disponible para cualquier tipo de concierto privado, en cualquier tipo, o sea, formato, por supuesto, unipersonal, guitarra, canto, en fin, estoy haciendo clases también de lo mismo, de teoría musical, en fin, de todo, para subsistir y no irnos a pique dentro de la próxima semana, no. Bueno, amiga y amigo, muchas gracias, Ismael. Apoyen todas estas iniciativas del mundo de la cultura, porque realmente hay mucha gente que lo está pasando mal. A Ismael Odó lo pueden encontrar como Ismael Odó por todas las redes. Amigas y amigos, nos hemos alargado mucho, ha sido el programa más largo de todo lo que hemos tenido, porque somos muy buenos para hablar y está muy interesante, nos quedaríamos conversando todo el día, pero el programa se acaba, así que les damos muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo 5 de Arte más Memoria. Les recordamos que este programa digital se aloja dentro de la plataforma Conectados con la Memoria, del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, por supuesto, y volvemos el próximo jueves 4 de junio a las 12, con un nuevo capítulo de Arte más Memoria dedicado al mundo editorial y su relación con los derechos humanos, y también a este mundo editorial en contexto de pandemia. Vamos a estar ahí con unos invitados muy interesantes el próximo jueves, así que están todos y todas invitados. Búsquennos en Conectados con la Memoria. Chao, chao y mucha salud. Chao, cuídense. Chao, gracias. Gracias. Chao, chiquillos.